Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por este nuevo día que Dios nos permite. La misericordia de Dios es grande y estamos aquí nuevamente llevando la palabra de Dios que consuela, llevando la palabra del Señor a través de este video, ya que las circunstancias lo ameritan. Así es que les invito en el amor de Cristo que vayamos a la palabra. Busque el Salmo 105, verso 8. Dice la palabra del Señor: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Bendito buen Padre, te doy gracias, Señor, por este momento tan especial en el cual, Señor, tu palabra, Señor, nos consuela, tu palabra nos recuerda que tú siempre estás ahí, Señor, que no nos has olvidado a pesar de las circunstancias adversas que estamos viviendo. Tu oído está atento, tus ojos están mirando cada situación que hay en nuestra vida. Tú no has olvidado tu pacto, Señor, por 1000 generaciones. Te doy gracias por tu palabra que nos recuerda que tú estás en control de todas las cosas. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu sea el invitado de honor, que tu Santo Espíritu sea quien hable primeramente a mi vida, pero también, Señor, a tu pueblo, aquellos que van a estar viendo y oyendo a través de este video. Los pongo en tus manos mi vida, Señor, que sea un utensilio útil en tu mano para la gloria de Dios Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice tu palabra, Señor, que tuya es la gloria, la majestad y todo imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, recordando el tema, la fidelidad de Dios. Es el tema que Dios ha puesto en mi corazón y es basado en el Salmo 105, verso 8, donde hemos leído que dice el salmista David: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Amados hermanos, Dios no nos ha olvidado. Dios ha prometido desde tiempos antiguos que estaría como estuvo con Moisés en el desierto, también ahora está con nosotros en este desierto de incertidumbre, con esta enfermedad llamado coronavirus. Déjeme y le digo que a pesar de las circunstancias, Dios está en control de todas las cosas. Mire que así como estuvo con Moisés en el desierto, también está con nosotros. Él lo ha prometido, hermanos. Recuerde que también estuvo con Daniel y sus amigos en el horno de fuego. Recordemos que también estuvo en la tormenta donde creían que los discípulos iban a morir. Ahí estuvo el Señor con ellos y de la misma manera está ahora con nosotros, en medio de nosotros. Así es de que, así es como estuvo el Señor en cada situación de los profetas, de los discípulos, también está con nosotros. Recordemos, hermanos, que Él no es olvidadizo. Él nos habla y nos recuerda a través de su palabra y dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Así es que, pueblo del Señor, a pesar de estas circunstancias adversas que estamos viviendo, recordemos que Él ha prometido en su fidelidad estar con nosotros. Estuvo en los tiempos aquellos cuando los primogénitos, y Dios los libró, y así nos librará a nosotros ahora con esta epidemia. Recordemos que Él ha prometido que nos guardará en el hueco de su mano. Ustedes y yo solo tenemos que hacer como dicen las autoridades, ya que nuestra fe no está peleado con las autoridades. Nuestra fe no está peleado con la obediencia. Recordemos que las autoridades están puestas por Dios. No se nos olvide que la palabra del Señor dice claramente
que las autoridades terrenales están puestas por Él. Así es de que nuestra fe y nuestra confianza en Dios no está peleado con la obediencia de las autoridades que han sido puestas y establecidas por Dios desde tiempos antiguos. Así es que, pueblo del Señor, recordando el tema de este mensaje, la fidelidad de Dios. Aunque nosotros somos infieles, Él seguirá fiel a sus promesas, amado pueblo del Señor. Así como estuvo con Daniel en el horno de fuego, así como estuvo en medio de la tempestad de los discípulos que pensaban y creían que iban a morir, así también está con nosotros. Recuerde que hay una promesa que dice: aunque pases por las aguas no te abnegarán, aunque pases por el fuego no arderán. Así es que la fidelidad de Dios es el tema de este día que Dios ha puesto en mi corazón. Número 1, Dios no es olvidadizo. Dice su palabra: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Segundamente, Dios es fiel. Deuteronomios capítulo 7, verso 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guardará el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por eso el tema, la fidelidad de Dios. Pero necesitamos primeramente conocer y saber que Dios sigue siendo Dios a través de 1000 generaciones, a través de las circunstancias. Él sigue siendo Dios, que guarda el pacto y guarda su misericordia a los que le aman. Tenemos que estar claros que la misericordia de Dios y su fidelidad es para los que le amamos. Amado pueblo del Señor, tenemos que entender que la fidelidad de Dios es para los que le aman y guardan sus mandamientos por 1000 generaciones, porque es lo que enseña la palabra, es lo que dice la palabra de Dios, y basado en eso es el tema, la fidelidad de Dios. Número 3, Dios es misericordioso. Deuteronomio capítulo 4, verso 31 dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará. Y me detengo porque hay una coma. Así es que nunca pensemos, nunca permitamos que la duda venga a robarnos la paz de Dios, la confianza en Dios, porque a través de su palabra encontramos que la misericordia de Dios es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Es una promesa de Dios, no importando las circunstancias que nos ha tocado vivir, mayormente con el virus corona, que sabemos que está a través de todas las naciones en el mundo y que nadie ha escapado a esta peste, a esta virus. Pero recordemos que también es la profecía que se está cumpliendo a través de su palabra. La profecía habla de pestes, habla de que muertos caerían enfrente de las plazas. Así es de que es solamente el cumplimiento de las profecías.
Esto, en lugar de atemorizarnos, en lugar de preocuparnos, en lugar de acumular víveres, lo que debemos de hacer es estar preparados, porque el día del Señor está pronto. El día del arrebatamiento de la iglesia está por suceder, ya que la evidencia es contundente, cumpliéndose las profecías, cumpliéndose la palabra del Señor. Dice la palabra que erguíos y levantar vuestras cabezas, porque el día del Señor está cerca. Hoy más que nunca es la evidencia donde usted y yo como pueblo del Señor tenemos que erguíos, tenemos que levantar las cabezas y recordar que tenemos que estar preparados porque el arrebatamiento está por suceder. A través de la palabra profética vemos que el día del Señor está más cerca que el día que le conocimos. Así es que, recordando el tema, la fidelidad de Dios. Hoy más que nunca, amado pueblo del Señor, aferrémonos a las promesas de Dios. Recordemos que Él es fiel a su palabra. Por eso el tema, la fidelidad de Dios. Aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel a sus promesas, así como libró a Daniel y a sus amigos del horno de fuego, así como libró a los discípulos en la tempestad donde creyeron que iban a morir, así como ha librado de muchos peligros de muerte, el Señor nos librará también de esta peste, pues Él ha prometido de no olvidar su pacto, de que Él libra y no consume a los que le aman. Si usted y yo seguimos amando la venida del Señor, seguimos guardando nuestro testimonio, seguimos obrando conforme a la palabra, Él es fiel. Por eso el tema, la fidelidad de Dios. Él ha prometido guardarnos en el día malo. Él ha prometido escondernos en el hueco de su mano. Recordemos lo que dice el Salmo 91. Allí hay una promesa fiel y verdadera, digna de ser escuchada y atendida por todos. La fidelidad de Dios. Número 4. Dios no miente. Pues encontramos en Números 23, verso 19, donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es la palabra de Dios que me recuerda, es la palabra de Dios que nos recuerda, pueblo del Señor, que Él sigue en control de todas las cosas, de todas las situaciones, por muy adversas que sean. Él tuvo control cuando el mar se embraveció. Él tuvo control y guardó en el foso de los leones a Daniel y sus amigos, y tuvo control en el desierto aquellos 40 años. La palabra del Señor dice que con las mismas sandalias y los vestidos que entraron, así salieron después de 40 años. Después de esta cuarentena, pueblo del Señor, la promesa del Dios sigue siendo fiel. Él nos guardará. Él estará todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es una promesa de Dios que no debe de olvidar su pueblo, usted como individuo, usted como familia, aunque la tempestad esté que sentimos morir, Él está atento como estuvo en aquel día con sus discípulos. De la misma manera, Él sigue atento a la situación que nos ha tocado vivir. Él sigue atento a lo que está padeciendo tu vida, tu familia,
tus vecinos. Él sigue en control de todas las situaciones. Como estuvo con Moisés en el desierto, también está con nosotros en esta pandemia, en esta peste, en esta situación que el mundo está padeciendo. La Escritura dice: si mi pueblo se volviere a mí, si mi pueblo en el cual soy invocado se humillara a mí, entonces yo oiré desde las alturas y sanaré su tierra. Recuerde que nosotros venimos del polvo de la tierra. Así es de que el Señor no ha olvidado su pacto. Por eso el tema de la fidelidad de Dios. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Número 5. Estemos firmes, sin flautar, hermanos. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. El apóstol Pablo, preocupado al mirar las situaciones en el pueblo hebreo, escribió y dijo: y hoy a nosotros, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por eso el tema, la fidelidad de Dios. La palabra del Señor es fiel y verdadera, digna de ser atendida y escuchada por todos. Hoy más que nunca, a la luz de la palabra, la fidelidad de Dios. Punto número 6. Él seguirá siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es la palabra de Dios afirmando y confirmando de su fidelidad. Él no ha olvidado. Él no es olvidadizo como nosotros. Él lo que ha prometido, sin duda alguna, se va a cumplir. Para bien o para mal, la palabra de Dios se cumple en tu vida, en mi vida y en su pueblo. Número 7. El Señor no retarda sus promesas. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice de la siguiente manera: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, hermano, que nada sucede nomás por suceder. Siempre hay un propósito de Dios. En cada calamidad, en cada evento, en cada situación difícil, hay un propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Hay un propósito para el pueblo del Señor, primeramente. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El pueblo del Señor, hermanos, siempre ha ido por caminos equivocados, siempre se ha desviado. Usted puede ver las situaciones
en Israel, las situaciones de los hebreos, las situaciones de su pueblo, que en ratos iba en buena dirección y en ratos había situaciones donde ya se iban a la idolatría, se desviaban del buen camino, y hoy no es, no es diferente, hermanos, a los tiempos antiguos. También en nuestros días, eh, a veces ya sin darnos cuenta, estamos yendo en un camino equivocado. Ya no hay seriedad en las cosas de nuestro Dios, ya no hay perseverancia, ya, como dice la palabra, el primer amor como que se ha esfumado. Por eso el Señor no quiere y permite que pasen cosas como estas, para que nosotros como pueblo del Señor meditemos, reflexionemos y nos arrepintamos de esos malos caminos, de esos malas situaciones que a veces provocamos con el mal testimonio. Y Dios permite estos eventos para el propósito de que su pueblo se vuelva a Él, que su pueblo medite y que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos de las malas acciones, que nos arrepintamos de tantas equivocaciones, de tantos desvíos. El propósito de Dios en estos eventos, hermanos, oyentes que no conocen o no tienen a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas, Dios permite estas cosas para, con el propósito de que nos arrepintamos del pecado, que nos volvamos a Dios de corazón sincero, que haya un cambio real en nuestra vida, que no sean solamente en ratos, en las situaciones difíciles, sino que ese cambio sea radical, que ese arrepentimiento sea genuino, que la vida ya no sea la misma, que el hombre se vuelva de todo corazón a su Señor. Estos eventos son permitidos por Dios primeramente para que el pueblo de Dios se arrepienta, pero también aquellos que no se han arrepentido de corazón sincero, que no han aceptado a Cristo como su Salvador y Redentor, que no tienen la salvación, que no han tomado la salvación con seriedad. Por eso el apóstol Pablo dice que con temor y temblor guardemos la salvación que nos ha sido dada por gracia, no porque la mereciéramos, porque realmente no merecemos nada, pero Dios en su misericordia nos recuerda que Él está en control de todas las cosas. Así es de que, punto número 8, Dios es nuestro refugio en la angustia. Salmo 9, verso 9 al 10. Mire lo que dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. Verso 10 dice: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Una promesa de que si buscamos a Dios de todo corazón, nos volvemos a Él verdaderamente arrepentidos, genuinamente, hay un cambio de vida en nuestra vida primeramente, en nuestra familia. Dios no ha olvidado su pacto. Dios no ha olvidado sus promesas. Así es de que la palabra del Señor nos recuerda la fidelidad de Dios. Así es de que mismo Jesús dice aquí en 2 capítulo 1, verso 20, mire lo que dice: porque todas las promesas de Dios son
en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Verso 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Es una promesa de Dios. ¿Qué vamos a hacer con las promesas? ¿Las desecharemos o las tomemos en serio como pueblo de Dios? La evidencia es contundente. Por eso el mensaje se titula La fidelidad de Dios. Dios y sus promesas siempre se han llevado a cabo. Todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Como dice su palabra, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así es de que, pueblo del Señor, la fidelidad de Dios. Él guardó del foso de los leones a Daniel y sus amigos. Él guardó a los discípulos en aquella tempestad en el mar donde creían que iban a morir. Y Él guardó a su pueblo aquellos 40 años en el desierto. De la misma manera nos guardará a nosotros. Solo recordemos que Dios, a través de su palabra, nos dice, conoce pues a Jehová tu Dios. Es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan los mandamientos hasta 1000 generaciones. Definitivamente usted y yo, pueblo del Señor, si de veras amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Guardar quiere decir que seamos hacedores de esta palabra, que ya no seamos solamente oidores de su palabra. Él requiere hacedores de su palabra. Ya no quiere más oidores. Hoy más que nunca su palabra me confronta, su palabra nos confronta. De usted y de mí depende cómo vamos a reaccionar. ¿Seguiremos en la misma manera, echando tras nuestras espaldas la palabra de Dios? ¿Seguiremos un ir y venir a la iglesia? Tiene que haber un cambio en tu vida y en mi vida. Tiene que haber un cambio en el pueblo de Dios. Volvámonos a Dios, como dice la Escritura. Si mi pueblo se volviera a mí de todo corazón, entonces yo sanaré su tierra. Es una promesa de Dios. De usted y de mí depende. Somos el pueblo de Dios. No seamos olvidadizos. Dios siempre está atento a lo que está pasando en tu vida y en mi vida. Él es nuestro socorro. Él es nuestro pronto auxilio. Pero tenemos que amarle con toda la mente, con todo el corazón, con todo nuestro ser. Y tenemos que ser hacedores de su palabra, porque Él ya no quiere más oidores. Que el Señor les guarde y les bendiga. Su hermano Candelario Juárez Negrete. Un abrazo fraternal desde la ciudad de Dallas, Texas.